Otra comparación entre Job y Salmos. Job nos hace vernos a nosotros mismos. ¿Cuánto nos vimos ahí? Nos revelamos, nos entendimos cómo éramos. Bueno, Salmos nos hace ver a Dios. Ya nosotros pasamos a un segundo plano, ahí en Salmos vemos a Dios. En Job reconocemos nuestra realidad ante Dios. En Salmos reconocemos la realidad de Dios ante nosotros. Job nos guía a confiar en Dios en medio de la crisis. El libro de los Salmos nos guía a estar en medio de Dios cuando hay crisis. Job cuestiona quién es Dios y qué hace Dios. Salmo nos lleva a estar con Dios y a vivirlo. ¿Se entiende un poco la diferencia entre Job y Salmos? ¿Cuál es lo que Salmos quiere lograr en nuestras vidas? Job nos conduce a las escuelas donde se disputa sobre Dios y su providencia. Eso dice el comentario Matthew Henry. En cambio, Salmos nos guía al santuario, donde podemos tener comunión directa con Dios y levantar el corazón hasta Él. Job nos lleva a la mente de Dios, cómo Dios piensa. Salmo nos lleva al corazón de Dios. No, el principal salmista, ¿cierto? ¿Quién fue? David, un varón conforme al corazón de Dios. ¿Se entiende dónde vamos con Salmos? ¿Le llama la atención aprender de Salmos? ¿Cómo podemos conocer lo que Dios quiere, el sentimiento, la emoción de Dios? Porque Dios también tiene sentimientos, emociones. Dios también sufre, vive, goza, se alegra, llora. ¿Cómo vamos a llegar a esos sentimientos? Solamente a través de los salmos. Salmo significa composición métrica, a propósito para ser cantada. El propósito de Salmo está en Colosenses capítulo 3, versículo 16. Colosenses 3:16 dice, enseñándoos, esta es la segunda parte del versículo, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cantos espirituales. Amén. Hermano Marcelo, estamos... Amén. El Salmo 1, yo no sé si alguien se lo sabe de memoria. ¿Alguien se lo sabe de memoria? A mí cuando yo era niño me lo hicieron aprendérmelo. Y me lo sé de memoria. Ya. Como les decía, el pastor hizo un bosquejo y para yo tener una base, cosa de que podamos avanzar, él le puso al título de este salmo la clave de la prosperidad. Salmo 1. La clave de la prosperidad está en la palabra de Dios. Prosperidad significa bienestar, éxito, mejora de la situación económica y social. Amén. Se supone que vamos para arriba, ¿cierto? Que vamos avanzando, que vamos para mejor. La verdadera bendición está en descubrir las bendiciones de Dios en su palabra. Ahí es donde podemos encontrar la verdadera bendición. Yo no sé si alguien ha leído alguna vez la Biblia completa. ¿Hay alguien que haya leído la Biblia completa? ¿Entera?
Desde el Génesis al Apocalipsis, sí. Por ahí escuchó en algunos sí. Bueno, yo todavía, hermano, aunque la haya leído entera, todavía creo que hay bendiciones ocultas en su palabra que todavía no las percibo yo, no las capto. Por lo tanto, todavía creo que la palabra me puede, aunque ya se haya leído entera, o haya leído un capítulo o un versículo o un libro de la Biblia más de alguna vez, creo todavía que hay alguna bendición ahí, una palabra de Dios para mi vida que yo todavía no descubro. Hay palabras de Dios para nosotros escondidas que esperan ser leídas. Amén. El Espíritu Santo espera hablarnos. Amén. Pero la palabra es la principal fuente de transmisión. ¿Sabía usted eso? El Señor usa distintas formas para hablarnos. No habla a través de sueños, ¿cierto? No habla a través de visiones, no habla a través de la conciencia, no habla a través de otros. Pero la principal fuente de transmisión de lo que Él nos quiere decir es a través de su palabra. Mire, en teoría de la comunicación nos enseñan que hay un... Yo le voy a explicar un poquito esto para que usted pueda entender la importancia de la palabra, ¿ya? Hay un emisor, un receptor. Estamos hablando de la comunicación. Un emisor y un receptor. En este caso, si queremos que Dios nos hable, Dios sería el emisor, ¿cierto? El receptor somos nosotros. Pero también existe un contexto. ¿Ya? Hay palabras que suenan igual, que son iguales, pero dicen cosas diferentes según el contexto. ¿Se entiende? Un contexto. El ambiente donde nosotros vivimos, nos desenvolvemos, lo que nosotros estamos viviendo, lo que estamos pasando, la situación, la circunstancia, el problema que nosotros estamos sufriendo se llama contexto. También existe un mensaje. Hay un mensaje. Dios quiere transmitir un mensaje hacia nosotros. Dios nos quiere decir algo real. Existe, para que ese mensaje se entienda, tiene que venir a través de un código que nosotros entendemos, ¿ya? Un código. Un código. ¿Ya? El principal código que nosotros usamos es el idioma español. ¿Ya? Es el que nosotros entendemos, nuestra lengua materna. De lo que nosotros principalmente vamos a entender con todos sus modismos, sus acentos, sus espacios, sus comas, todo, las expresiones corporales, todo va, pero en base a un código que sería el español. Pero hay otra cosa, hermanos, se llama canal. Se llama canal. Y el canal es el medio. Es la forma en que se transmite este código. La forma en que se transmite el mensaje. Si usted quiere saber lo que pasa en la actualidad, ¿cierto? Prende la tele para ver las noticias y usted se entera. El canal vendría siendo la transmisión televisiva. ¿Ya? El Señor dejó un canal, hermanos, establecido para nosotros. Un canal principal, un canal que transmite directamente desde el emisor al receptor. Y eso es la palabra de Dios. Si nosotros no entendemos si nosotros no escudriñamos la palabra de Dios, nos estamos saltando el canal. Nosotros estamos haciendo el conflicto ahí.
No vamos a enterarnos de las noticias, por ejemplo, si no prendemos la tele o no compramos el diario. No nos vamos a enterar de lo que Dios quiere decirnos si no abrimos la palabra. Es fundamental el canal. Si no hay canal, no hay comunicación. Si no hay canal, no hay comunicación. Y si nosotros no ponemos atención al canal, entonces le estamos diciendo tácitamente al emisor, que vendría siendo Dios, que no lo queremos escuchar. ¿Se entiende? Por lo tanto, la palabra de Dios es fundamental. Es el canal, es lo que Dios usa para hablarnos. ¿Cómo vivir una vida sin temor a equivocarnos, ni arrepentirnos por las decisiones que hemos tomado? ¿Cuántos nos hemos desvelado una noche por una decisión que tomar? No sé si a usted le ha pasado alguna vez. ¿Qué es lo correcto? ¿Qué es lo mejor? Y si sucede tal o cual cosa, hermanos, de repente una decisión, no es fácil tomar una decisión. De repente una decisión puede parecer sencilla o puede ser una decisión, de repente esperamos que otros tomen las decisiones por nosotros. De repente alargamos el problema a ver si las decisiones o las circunstancias toman decisiones por nosotros. Pero la mejor forma de poder tomar una buena decisión es conociendo la palabra de Dios y sabiendo lo que Dios quiere. En tiempos de crisis, a veces dudamos por lo que nos pueda suceder, pero si tomamos lo que Dios nos dice, saldremos adelante. ¿Amén? ¿Cuántos creen eso? Yo pensaba esto, hermanos. ¿De qué forma le soy más útil al Señor? Estaba pensando en el esclavo útil. Usted sabe, un esclavo es una inversión. El señor, el dueño, ¿cierto? El amo, paga un precio y compra un esclavo. Porque cree que el esclavo le va a ser útil. Porque el esclavo le va a ser práctico, le va a servir. Le va a poder delegar responsabilidades y el esclavo las va a asumir. Dios pagó un precio por nosotros. Un precio alto. ¿Amén? Usted sabe, un precio de sangre, un precio de vida. Por lo tanto, Él invirtió en nosotros. Invirtió. Él invirtió la muerte de Cristo. Él invirtió, ¿cierto?, su Hijo unigénito por nosotros. Por lo tanto, Él espera que yo sea un esclavo útil. ¿Cómo voy a ser un esclavo útil? ¿Cómo voy a ser más útil? Primero entendiendo su palabra, entendiendo el propósito que Dios quiere para mi vida, cumpliendo el objetivo para lo que Dios me compró. Porque no me compró Él para decir, no, yo tengo más siervos. Él me compró por amor. Él me compró porque algo vio en mí. Él me conoce. No soy de la multitud de sus esclavos. Soy alguien personal, soy algo especial para Él. Pero si yo le sirvo a Dios, yo le sirvo más a Dios en dificultades, hermanos, entonces las cosas no están bien conmigo. Si cuando estoy en dificultades me concentro más en buscar a Dios, cuando estoy en dificultades me acerco más a Dios, entonces parece que a Dios le serviría yo más cuando estoy en dificultades. No sé si se entiende. O le sirvo más a Dios cuando estoy en mis completas capacidades, preparándome
fortaleciéndome, siendo ejemplo a otros, estando en el nivel que Dios espera de mí, cumpliendo sus propósitos, haciéndome responsable de las tareas que Dios me encomienda. Entonces, si yo le soy más útil a Dios de esa forma, ¿qué no Él se va a preocupar de tenerme a mí de la mejor forma posible? ¿Cómo le sirvo a Dios? ¿O le sirvo en dificultad, en problema, en angustia, con crisis, Señor, para acordarme de Él y ponerme en oración y en oración y en oración? Hermano, yo no digo que sea eso malo, pero Dios también me espera, quiere sacar lo mejor de mí, quiere sacar el mejor provecho de mí. Yo no sé hasta lo que yo puedo lograr. Él sabe mis metas, Él sabe hasta dónde yo soy capaz de alcanzar mis objetivos. Él tiene ahí unos objetivos propuestos para mí. Desde el principio, Él me dice, yo te compré para que tú llegues a ser que yo quiero que tú seas. Y tú tienes todas las capacidades para llegar a ser esa persona. Por lo tanto, yo tengo que ser un esclavo útil. En este salmo veremos lo básico. Por aquí partimos con nuestra relación con Dios. El Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Amén. Vamos a borrar esto. Vamos a poner número 1, bienaventurado el varón. Bienaventurado el varón. El que puede decir que terminó sus días sin remordimientos. El que puede decir que hizo todo lo que debía hacer en esta vida. El que está satisfecho y tranquilo con su conciencia, porque realizó toda su tarea en la vida. El mayor dolor de una persona que está en sus últimos minutos es algo pendiente. Hermanos, cuando uno se va con vacaciones, uno trata de dejar todas las cosas perfectas, ¿cierto? Todo encomendado a las personas que corresponden, ninguna tarea pendiente. Porque va a estar unas semanas afuera y quiere que no haya algún problema, que alguien se acuerde de uno, ¿cierto? A regañadientes y diciendo, pucha, dejó esto todo tirado y se fue. Yo no sé si a usted le pasa, a mí me pasa. Hermanos, pero qué complicado es cuando esa situación ocurre en los últimos días de tu vida y tú dices, no voy a volver de vacaciones. Y me faltó reconciliarme con me faltó pedir perdón a me faltó este compromiso que nunca cumplí, que lo hice, me acuerdo de que hice esta promesa y nunca la cumplí, que tenía que haber hecho esta tarea y nunca la hice. Hermano,
Yo creo que ese debe ser el mayor dolor de una persona que está en las últimas consecuencias, en las últimas de su vida. Por eso, hermanos, aprovechemos el tiempo. Aprovechemos el tiempo que tenemos. Bienaventurado el varón que alcanzó los objetivos de trascender en su generación y en la venidera. El círculo de influencia. Nuestra capacidad de influir a los que están a nuestro alrededor. Hermanos, ¿cuántos queremos influir? El Señor nos llamó a influir, ¿cierto? ¿Cuántos queremos dejar una huella? Dejar una huella, y no una huella de carbono. Usted sabe lo que es la huella de carbono, ¿cierto? ¿Cuántos queremos dejar una huella? Una huella en las personas que están a nuestro alrededor, una huella en nuestros hijos, una huella, decía nuestra hermana Clarita, en nuestros nietos y en nuestros bisnietos. ¿Cuántos queremos dejar una huella, una marca? Dice, nuestra capacidad de influir a los que están a nuestro alrededor. Cuando nuestra influencia se vuelve significativa y comienza a dejar marca en las personas, se puede decir que estamos trascendiendo. ¿A cuántas personas somos capaces de trascender? ¿A cuántas personas somos capaces de trascender? Mi trabajo para el Chile del futuro es trascender a las personas que están, a los que yo soy influyente. Para que este 2020, el 2030, el 2040, o no sé cuántos 2000 hayan después de que venga, después de que yo me vaya, o lo que pase con Chile más adelante, hermanos, depende de mí ahora, de mi persona, depende de nosotros. Por lo tanto, esto es importante que nosotros lo tengamos en consideración. Hay trabajos que nos permiten influir en más personas que en otras. ¿Sabe? Yo pensaba en esto, que los trabajos que me permiten influir más en otros son los menos remunerados. Yo pensaba, por ejemplo, en los profesores. En los profesores de escuela dominical. Bueno, ellos son ad honorem. Pensaba en esto, en que son personas que tienen la capacidad de influir en un niño, ¿cierto? En el momento del crecimiento. Y que eso va a marcar a su niñez. Y que después eso le va a dirigir su vida de un lado, de una dirección a otra, según estas marcas que le dejaron. Si fueron buenos profesores, si fueron profesores que lo lograron cautivar, que lo lograron dirigir. Yo me acuerdo de un par de profesores. Me acuerdo, por ejemplo, de un profesor que se llamaba Hernán Yantén, un profesor de ascendencia mapuche. Pero era un profesor de historia, un hombre que le gustaba la historia y nos contaba la historia de una forma que nadie tomaba apuntes porque estábamos todos tan entusiasmados escuchando la historia como él la contaba. Y nos llamaba la atención, y era un hombre muy serio, un hombre muy alto, pero un hombre que nos despertó la curiosidad por estudiar la historia. Nosotros tenemos posibilidades, hermanos. Tenemos lugares donde influir, lugares donde poder hacer marca, hacer huella, dejar huella a otros. El pastor siempre dice, ¿cierto? Esto ya es como típico de él. El guión es la lápida. Que ese guión en la lápida sea más que solamente un guión, ¿cierto? Sea una historia, sea algo que dejó en otros una realidad, una vida. Él dice, bienaventurado el varón que encontró el propósito de Dios para su vida y lo obedeció y lo vivió.
bienaventurado el varón. Número 2. No anduvo en consejo de malos. No anduvo en consejo de malos. Ni estuvo, yo no voy a poner el resto, pero continúa, dice, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Aquí el texto habla de 3 posiciones: andar, estar y sentado. La NBI dice seguir, se detiene y cultiva. Podríamos decir avanzar, quedarse quieto y establecerse, estacionado, acomodado, instalado. Son las 3 palabras, ¿cierto? No estuvo, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores asentado. Perdón, no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores asentado. 3 posiciones, 3 lugares, 3 formas de estar. Hay otra forma más de estar, que es la de dormir, pero esa no cuenta porque uno está durmiendo. Pero uno anda, o uno se está quieto, o uno se acomoda. No hay más. Dice, andar en consejo de malos. El malo, la palabra, el hebreo viene de la persona que no tiene temor de Dios. Malo es la persona que no tiene temor de Dios. Después dice, en camino de pecadores. El pecador viene de la que significa rebeldía, ¿ya? El que peca abiertamente, sin temor. El que para él el pecado no es, no se avergüenza del pecado, sino que lo hace con libertad. Y ya el escarnecedor es la persona, es el burlador, es el que desprecia lo sagrado, es el que toma en broma todo lo que sea referente a Dios. Ahora, el Señor dice que conoce a los que son suyos, así dice la palabra. Pero nosotros debemos conocer a los que son de Él por su carácter. La pregunta vendría siendo ahora, ¿en qué andas? ¿En qué andas? Dice, el que no anda o tiene por consejero o influencia a los malos. ¿En qué andas? Vamos a abrir nuestras Biblias en Efesios capítulo 4 del 1 al 3. Yo ya lo encontré y como estamos un poco cortos de tiempo, se los voy a ir leyendo, ¿ya? Dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Vamos a andar en consejo de malos o vamos a andar como es digno de la vocación con la que fuimos llamados? Efesios 4:17 dice, esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. No andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. ¿Cómo vamos a andar? ¿Como digno de la vocación? ¿O vamos a andar como los gentiles? Efesios 5, 1 y 2.
Dice, sé pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¿Cómo andamos? ¿Cómo vamos a andar? ¿Vamos a andar en camino de malos? ¿En consejo de malos? Efesios 5:8. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. ¿Qué dice? Dice, andad como hijos de luz. Amén. Hermanos, si vamos a andar, no andemos en consejo de malos. Andemos como hijos de luz. Andemos como es digno de la vocación. Andad en amor como Cristo. Y el último versículo, Efesios 5:15, dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Amén. Eso era para andar. Ya no andemos en consejo de malos, hermanos. Ahora andemos como es digno de la vocación, como es digno de lo que fuimos llamados. ¿En qué estás? ¿Se acuerda que era andar, estar y sentado? ¿En qué estás? Efesios 6:11 dice, vestido de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. ¿Ya? Estar en otra posición. No es ir avanzando, pero estar firme. Estar firme, una posición de pie, con un pie atrás, ¿cierto? Cosa de que si te empujan, tener el sostenimiento necesario para no caerte. Estar firme contra las asechanzas del diablo. Efesios 6:14 dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Estar no significa estar nomás. Estar no significa estar solamente. Estar significa estar firme, estar bien parado, estar con el escudo puesto, estar en posición defensiva. A veces vamos a avanzar y tenemos que avanzar como es digno, con la frente en alto, como un verdadero cristiano. Pero otras veces no vamos a poder avanzar, pero no por eso nos podemos descuidar. Tenemos que estar firmes, tenemos que estar con el escudo bien tomado, tenemos que estar parados sobre la roca, tenemos que estar con nuestra armadura puesta, porque usted cree que cuando estemos quietos no nos van a venir a molestar. Hermanos, vienen a molestarte. Van a venir a molestarte. Pero para eso tenemos que estar firmes, preparados. Ahora, la segunda posición, la tercera posición, que es la de descanso, el estar sentado. ¿Sentado con quién? ¿En la mesa de quién? En la NBI dice, cultiva la relación con los burladores. Vamos a Efesios nuevamente, pero el capítulo 1, versículo 20 dice, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Cristo ya sentado, ¿cierto?, a la diestra de Dios en los lugares celestiales. Usted sabe, sentado, estacionado, pero en la posición de mayor autoridad, con dominio absoluto, con control de todas las cosas. Ahí está sentado, pero dice que no está sentado solo. Efesios 2, del 1 al 6 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados,
en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios, porque antes éramos de los otros, ¿cierto? Pero ahora dice que nos hizo sentar con Cristo en los lugares celestiales donde está Él. ¿Dónde está Él? Le damos gloria a Dios por eso. Número 3. Esto es versículo 1, ¿cierto? Versículo 1, versículo 1, versículo 1. Número 3 dice, en la ley de Jehová está su delicia. En la ley de Jehová está su delicia. Versículo 2. Sino que la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. En la palabra de Dios está su delicia. En la palabra de Dios es su alimento delicioso. Aprendió a degustar espiritualmente la palabra de Dios. Sabe apreciar la calidad del alimento que es la palabra. El varón que es bienaventurado sabe apreciar la calidad del alimento que es la palabra. Hermanos, hay un simbolismo para la palabra. Dice que la palabra es como la miel, ¿cierto? Salmo 19:10. Salmo 19:10. Dice así: deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Dice, él está hablando de los juicios de Jehová, son verdad, todos justos. Salmo 119:103. Salmo 119:103 dice así: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Hermanos, ¿cuánto han disfrutado alguna vez de esa miel? ¿Cuánto han disfrutado de esa miel? ¿Cuánto han leído una palabra tan especial? Como que tenía mi nombre ahí. Francisco. Roberto, no sé cuál, pero ahí esa palabra era directa. Y a uno lo renueva, ¿cierto? Ezequiel capítulo 3, del 1 al 3 dice así: y me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo, y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. No tenía sabor a papel, hermanos. Y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí y fue a mi boca dulce como la miel.
¿Sabe qué me llama la atención? Yo tengo un pote de miel en la casa, no está en el refrigerador, está en la despensa junto a los demás alimentos no perecibles. Y yo quise averiguar por qué no se le pone esa capa de moho que se le pone a las mermeladas, por ejemplo. Si es más dulce que la mermelada, ¿por qué no se le pone esa capa de moho? ¿Por qué cuando uno compra una miel no tiene fecha de caducidad? La miel no vence. Y decía que la viscosidad de la miel era tanta que no permitía que las bacterias se pudieran desarrollar. Cuando una miel se pone dura, eso significa que la miel es pura, ¿ya? Cuando la miel en su casa se puso dura para el invierno es porque la miel es pura. La miel significa que está apta para comer. Usted la calienta, ¿cierto?, a baño María, 40 grados, y la miel va a estar nuevamente apta para comer. Yo pensaba en eso mismo, hermanos. La palabra, ¿cuántos años tiene? La Biblia, ¿cuántos años tiene escrita? Y todavía no vence, todavía no tiene su fecha de caducidad. Todavía podemos encontrar algo tan fresco para nosotros como hace 2000, 3000, 4000, 5000 años atrás cuando fue escrito el Pentateuco, y todavía está para nosotros. Y yo no sé si hay otro alimento que no venza así como la miel, porque aún los alimentos no perecibles, ¿cierto?, se llenan de polillas, ¿cierto? Se crían polillas, se crían otros bichos de repente. Pero la miel no. También dice que la miel sirve para cicatrizar heridas y quemaduras. Usted pone miel sobre una herida y la miel empieza a destilar un tipo de oxígeno que es el mismo que tiene el agua oxigenada. La miel también sirve para desinfectar heridas. La miel, como les decía, mata las bacterias. Por eso tiene su ventaja, su beneficio antiséptico. No permite el crecimiento bacteriano. Los hebreos la usaban para conservar la carne. Se dice que encontraron frascos de miel junto a las tumbas de Tutankamón y todavía estaba apta para comer. La miel, si usted tiene úlceras en el estómago, una cucharada de miel te ayuda con las úlceras en el estómago. La miel es antiséptico, fortificante, calmante, laxante, diurético, bactericida, contiene vitamina B, C, D y E. ¿Se parece o no se parece a la palabra de Dios? Amén. Le damos gracias a Dios por la miel y le damos gracias a Dios por su palabra. Amén. Ezequiel capítulo 3, del 1 al 3. Número 4. En su ley medita de día y de noche. En su ley medita de día y de noche. Meditar significa musitar, leer y dialogar consigo mismo para fijar en la mente y en el corazón. Meditar apunta a una renovación de la mente. Yo cuando leo algo, si quiero que este algo se me quede en la memoria, ¿cierto? Yo tengo que volver a leerlo, tengo que repasarlo, tengo que pensarlo, tengo que asociarlo con algunas cosas que sean para mí familiares, cosas de que eso que yo
me quiero aprender o eso que yo quiero asimilar tenga sentido. Eso es meditar. En la palabra de Dios, bueno, esta es una frase que puso el pastor, dice, en ella está la fuente de su conocimiento, en ella está la fuente de su sabiduría, en ella está la fuente de sus consejos, en ella está la fuente de sus decisiones. Meditar apunta a tener una nueva forma de pensar. Cuando uno medita en una palabra, ¿cierto? Cuando uno dice, yo voy a meditar en esto porque yo quiero que esto provoque mi cambio, esto funcione, me haga a mí crecer. Hay un psicólogo que se llama Howard Gardner, que está revolucionando la educación en Estados Unidos por el tema de las inteligencias múltiples. Y él sacó un libro que se llama 5 mentalidades para el futuro, para el hombre del futuro. Y él dice que el hombre tiene que tener 5 capacidades necesarias para poder enfrentar el siglo XXI. Y él dice que importante es que el hombre pueda tener una mentalidad disciplinada, que sea capaz de tomar lo importante y lo práctico. ¿Ya? A punta de que los colegios están mal enfocados cuando tratan de que las personas se aprendan de las cosas de memoria, que esto es forzar la mente para algo que no está hecha, que los niños tienen que aprender a llevar las cosas a la práctica para que su mente pueda asimilarlas. Dice también de que la información es tanta que uno, por ejemplo, yo puse la palabra miel en el Google y me salían 125.000 páginas que me hablaban sobre la miel. Si yo me pongo a buscar a 125.000 páginas para leer sobre la miel, todavía estaría, no sé en qué página. A lo mejor no podría estar dando la clase. Porque hay mucha información. De todo lo que usted busca, todos tenemos acceso a Internet, de todo lo que usted busca hay mucha información. Por lo tanto, el hombre del siglo XXI necesita tener la capacidad de tener una mente disciplinada, de poder seccionar y apartar lo que corresponde para no distraerse del resto. Ya, uno necesita disciplina para no distraerse del resto. O si no, uno pierde mucho tiempo. La otra mentalidad que él dice que uno debe tener es una mentalidad sintetizadora, que es la capacidad de tomar un poco de acá, tomar un poco de acá, tomar un poco de acá, tomar un poco de acá y poder hacer todo un resumen breve, capaz de que sea este resumen práctico. Eso es tener una mentalidad sintetizadora. Tener una mentalidad creativa, que pueda aprender una disciplina y a partir de esa disciplina empezar a desarrollar algo creativo. La creatividad no funciona si no hay una disciplina aprendida. Por ejemplo, hablan de Mozart, que él escribió estos sonetos a los 15 años. A los 15 años ya estaba escribiendo cosas maravillosas. Pero uno piensa, él empezó a tocar el piano a los 5. Por lo tanto, ya tenía 10 años de práctica, 10 años de aprender una disciplina. La otra mentalidad que necesita el hombre es una mentalidad respetuosa. Y es que, hermanos, cada vez, yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero de un tiempo a esta parte cada vez vemos personas de color más seguido en las calles. Vemos personas de color más seguido en los malls, en las tiendas. Nos atienden personas con un acento diferente. Y es que el mundo se está globalizando, se está disgregando. Por lo tanto,
la persona del siglo XXI tiene que tener una mentalidad respetuosa, capaz de poder aceptar a la persona que está a su alrededor sin importar su condición, su situación, su etnia, su género o lo que sea, ¿cierto? Que uno nunca sabe lo que se puede encontrar en la calle, pero uno tiene que tener esa capacidad de tener una mentalidad respetuosa. Y la quinta mentalidad es la mentalidad ética. Y esa solo la encontraremos, estos principios sólidos, solo los encontraremos en la palabra. Una mentalidad ética es la que nos dice, es la que nos ayuda a completar el trabajo sin que esté nuestro jefe mirándonos, ¿cierto? Una mentalidad ética es la que nos ayuda a mantener la honradez, a pesar de que a los demás se le haya pasado algún detalle, nosotros mantenernos honrados. El hombre del siglo XXI necesita tener también una mentalidad ética. Número 5. Número 5. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Volvamos al capítulo. Esto ya es el versículo número 3. Dice, crece y se nutre por los medios de gracia. Isaías 61:3. Isaías 61:3. Dice, y ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. ¿Cuántos queremos ser del plantío de Jehová? Amén. Yo pensaba en este plantío de Jehová, hermanos, pensaba en el río, en este río de agua viva. Y pensaba en esa semilla que Él puso a cada orilla, este plantío de Jehová, a cada orilla de ese río, siendo cada uno de nosotros sus árboles. Este árbol, plantado junto a corrientes, saca provisión, fuerza y vigor, pero de la forma secreta y oculta de la mirada de la gente. Usted sabe, el árbol que está plantado junto a corrientes de agua son las raíces las que se están alimentando, son las raíces las que están absorbiendo los nutrientes. Uno ve el árbol nomás, no ve al árbol alimentarse. Su follaje no se marchita, da sombra permanente a todos los que se allegan a él. Cubre del calor y cubre de la lluvia. Es fructífero en el tiempo señalado. Dice, el Salmo dice, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará, ¿cierto? Da buen fruto y da abundante fruto. Hermanos, y me gusta esto que dice, da su fruto en su tiempo. ¿Cuál será el tiempo? Bueno, hay árboles que dan fruta, ¿cierto? Una vez al año, en una cierta estación del año. Hay árboles que son los menos, ¿cierto?, que dan fruto 2 veces en el año. Ahora, ¿qué tipo de árbol soy yo?
¿Cada cuánto tiempo estoy dando fruto? ¿Qué tipo de frutos soy el que estoy dando? ¿Son frutos frutos del Espíritu? Da buen fruto, da abundante fruto en el tiempo de Dios, el tiempo determinado por Dios. Número 6. Todo lo que hace prosperará. Todo lo que emprenda le dará buen resultado. Eso es lo que está diciendo la palabra. Y todo lo que hace prosperará. Todo lo que hace le dará buen resultado. ¿Sabe? Me gusta ese texto de Samuel. Yo parece que se lo he comentado alguna vez. Cuando dice, y Samuel, 1 Samuel 3:19 dice, y Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Me gusta ese texto, hermanos. Me gusta cómo dice, y Jehová estaba con él. Y Samuel hablaba y Dios respaldaba las palabras de Samuel. Y Samuel era el profeta y Samuel a lo mejor profetizó y Dios se encargaba de que esas profecías se cumplieran. Me dice aquí la palabra, y todo lo que hace el hombre, todo lo que hace este bienaventurado, este varón, todo lo que hace prosperará. Significa que el Señor pone su mano para que las cosas que hace este hombre funcionen. El Señor pone su mano para que las cosas que hace este hombre resulten, salgan bien. Hermano, de repente tenemos temor que no sabemos hacer algo y pensamos que nos va a salir mal. Pero aquí yo veo una promesa de Dios para nosotros, que dice que Él se va a encargar de que lo que este hombre emprenda resulte. Todo lo que emprenda le dará buen resultado. Su vida está libre de temores por los vientos de cambio. Sus iniciativas van acompañadas de la bendición de Dios, porque su mente funciona de acuerdo a la palabra de Dios. No emprende a hacer cosas que no van de acuerdo con la palabra, ¿cierto? En el tiempo se notará su verdadera prosperidad, porque está acompañada por la bendición de Dios. El varón de Dios. Después dice, no así los malos que son como el tamo que arrebata el viento. El tamo que arrebata el viento es el que le falta raíz. El tamo es la paja superficial. Otra versión habla de paja. Es la que le falta agua. Es la que le falta adherencia. La falta de convicciones, de compromiso, de posición clara. La falta de firmeza. Por eso son llevados por toda clase de vientos, seducidos por cualquier cosa que sople a su alrededor, influenciados o influenciables, fáciles de influir, y atemorizados en todo momento. ¿Qué somos? ¿Qué queremos ser? ¿Como la paja? ¿O queremos ser como estos árboles frondosos, plantados junto a las corrientes de aguas? ¿Cómo queremos terminar nuestros días? ¿Queremos terminar contentos? ¿Queremos terminar con la tarea? Así como decía Pablo, he terminado la carrera, he concluido, he ganado la batalla. Hermanos, tenemos todas las herramientas para ser estos bienaventurados. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar.
Padre Celestial, bendito eres tú, Señor. Creemos sinceramente, Dios mío, de que tú quieres que nosotros seamos personas prósperas, personas que cumplieron sus propósitos, personas que terminaron bien sus días, personas que dejaron una huella. Oh Señor maravilloso. Entendemos, Dios mío, que eso lo vamos a lograr solamente si nos tomamos de tu palabra, Señor. Queremos pedirte perdón, Dios mío, si hemos mirado a menos el canal que tú usaste para hablarnos. Si no hemos considerado, Dios mío, tu palabra como nuestro principal tesoro, nuestra principal delicia, nuestro principal deleite. Queremos tomarnos de tu palabra, Señor maravilloso. Queremos vivir conforme a tus propósitos, Señor. Queremos, Dios mío, vivir confiados, Señor maravilloso, y andar con pie seguro, Padre Celestial, y tomando buenas decisiones, bendito Dios. Confiando, Señor maravilloso, en que lo que vamos a hacer va a salir, va a resultar, va a funcionar, porque tú vas con nosotros, porque tú, Dios mío, nos acompañas, porque tú nos respaldas, porque aquí está tu promesa, Señor. No queremos volver a desvelarnos por una decisión que tomemos, Señor. Queremos tener la respuesta en tu palabra, Padre Celestial. Queremos saber lo que tú esperas de nosotros y tener esa confianza, bendito Dios, de que a donde vamos, Señor, vamos contigo. Vamos tomados de tu mano, Padre Celestial. Vamos confiados, Padre Celestial, de que las cosas van a resultar. Porque tú, Dios mío, tienes tu mano puesta en ello. Oh, Señor maravilloso. Gracias, Dios mío, porque tú eres el río de agua viva. Gracias, Señor maravilloso, porque tú, Dios mío, bendito Dios, tú nos sembraste a cada uno de nosotros a la orilla de ese río para que pudiéramos crecer y alimentarnos y fortalecernos, Señor maravilloso, y ser árboles frondosos, Señor bendito, que los que se pongan bajo nuestra copa, Señor maravilloso, puedan tener sombra, puedan tener protección de la lluvia, puedan estar cubiertos, Padre Celestial. Oh Señor maravilloso, veo tu mano, Dios mío, con esa semilla, Dios mío, enterrándola en esa tierra blanda a la orilla del río. Gracias, Señor. Gracias, bendito Dios. Gracias por tu palabra.